Buenas noches. Entonces, prosiguiendo con el tema académico del tema procesal constitucional, estamos con el primer proceso del habeas corpus, como habíamos visto, ¿no? Y este tema del habeas corpus implica también, habíamos manifestado de que se presenta no ante cualquier juez, se presenta ante un juez penal, ¿no es cierto? Y todo lo que hemos podido estar analizando respecto a ese artículo 25 de los derechos protegidos del habeas corpus, ese artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Muy bien, si visto así esto, hemos estado viendo todos esos derechos protegidos y dentro inmersos a esos derechos protegidos habíamos hablado de las tipologías de habeas corpus que le habíamos narrado, muy interesante, ¿no? Entonces, esas tipologías nuevamente la volvemos, pues, ¿cómo se dice?, a plasmar en un sentido de que, por ejemplo, tenemos el habeas corpus eh, por excelencia, ¿no? Que es el habeas corpus reparador. Este habeas corpus reparador implica, pues, el clásico per se, es decir, el obtener la libertad, ¿no es cierto? Porque está amenazada o en inminente peligro, inclusive la vida también, ¿no? La libertad, ¿no?, de la persona. Es el habeas corpus per se, ¿no? El clásico. Luego tenemos el habeas corpus restringido como tipología, ¿no? Restringido que limita la libertad física, prácticamente, ¿no? Un ejemplo, puede haber pues un seguimiento, ¿no? Quizá como si fuera un reglaje en la cual hay un inminente peligro que uno lo está eh, visto, ¿no? Tal cual. Entonces uno siente vulnerado ese derecho fundamental de tu libertad, de tu desplazamiento, porque nadie tiene por qué estar con seguimientos, ¿no? Eh, ¿Por parte de quién, no? Hemos visto que puede ser por autoridad o persona, ¿no? Pero entonces habrá que establecer y puede pedirse un habeas corpus, ¿no?, restringido, ¿no?, en esta tipología por un seguimiento. Entonces, luego viene un habeas corpus bastante importante, que es el correctivo, ¿no? Ese habeas corpus correctivo implica, pues, libertades, derechos fundamentales que nosotros como seres humanos lo tenemos. Y si nosotros plasmamos un ejemplo, por ejemplo, un preso, ¿no? Una persona que ha perdido su libertad, hay un agravamiento dentro del penal, un agravamiento en una situación en que lo pone netamente vulnerable. Por decir un ejemplo, hay un castigo de que no va a salir a patio a respirar un poco el aire fresco, a caminar un poco, no sale al patio. ¿Por qué? ¿Algún castigo? ¿Qué se le está penando? Puede ser que tenga una celda de castigo. Y esa celda de castigo, muy aparte de que no sale, también puede ser en su alimentación, a pan y agua, ¿no es cierto? Que es una especie de tortura, ¿no? Entonces, cuando se ve plasmado esa situación, puede llevarse este tipo de habeas corpus, el habeas corpus correctivo, de las cuales podrá pedir su derecho, ¿no? En este caso, esta tipología muy conocida, ¿no? Muy vista. Luego estamos el habeas corpus preventivo, ¿no? Como una tipología también que habíamos narrado. Y esta tipología de habeas corpus preventivo, la palabra es sugerente, ¿no? Previene. ¿Prevenir qué? Un ejemplo, hubo un caso de una valiente fiscal que estaba trabajando pues, en Iquitos hace bastantes años. Y fue muy valiente porque enfrentó a una mafia de sicarios, de grupos de poder allí, de Lampa, ¿no es cierto? Y logró desarticular varias bandas, ¿eh? Mira, valiente la fiscal. Y pues, pudieron estar pues en el banquillo de los acusados todas estas temibles bandas, ¿no? Pero tú sabes de que la delincuencia siempre tiene sus brazos, sus vinculaciones, ¿no? Y es una mafia temible. Y esta fiscal fue pues prácticamente, ¿cómo te puedo decir?, amenazada, ¿no? En su propia casa, ¿no? Ponían en la puerta de la entrada de su casa aves muertas, eh, esto,
arreglos florales en la entrada de su puerta, de su casa, arreglos florales, pero ¿qué arreglos florales, no? De velorio, ¿no? O sea, decir, ¿qué significa eso, no? Y amenazantes también hacia no solamente a ella, sino a su familia. Entonces ella, al verse pues con esta situación tan apremiante, eh, por más valiente que uno sea, pues ya hay que ver también su custodia, su integridad, ¿no? Que está en peligro, se está siendo inminentemente amenazada con estas sugerencias, ¿no? Entonces pide a su institución un cambio, un cambio ya a otra región, por decir a Lima. Pero no procede, mira, no procedió. Entonces se vio obligada a presentar un habeas corpus, que es el habeas corpus preventivo, ¿no? Y este habeas corpus preventivo amenaza pues la misma vida, la libertad y la misma vida de la persona. Entonces no hay que esperar pues ser una estadística más. Y ante la situación de la solicitud de cambio, que no se había plasmado ya en una realidad, se vio obligada a presentar este tipo de habeas corpus, esta tipología preventivo, ¿no? Y procedió, fíjate, ya entonces pudo cambiarse, ¿no?, de lugar. Muy bien. Luego tenemos el habeas corpus traslativo. Y el habeas corpus traslativo es una tipología que trata, implícito está el debido proceso. ¿Y qué significa el debido proceso aquí en un habeas corpus traslativo? Es, por ejemplo, una demora judicial, una detención extensa, ¿no?, de un inculpado. Todavía ni siquiera pasa a juicio, sino que tiene una detención extensa, ¿no es cierto? Entonces aplica este tipo de habeas corpus traslativo, ¿no? Entonces esas demoras judiciales o esas detenciones extensas están vulnerando su derecho, ¿no?, de alguna forma. Entonces se puede plasmar este tipo de habeas corpus en la tipología, ¿no? Luego tenemos el habeas corpus innovativo. Y en este habeas corpus innovativo quiere decir de que se puede reiterar la protección, ¿no?, para que no vuelva a ser afectada. Entonces se puede plantear este habeas corpus innovativo, ¿no?, de innovar, ¿no es cierto?, donde se va a poder ver el tema de su libertad y sus derechos conexos, de las cuales se va a poder respaldar, ¿no?, esa libertad, ¿no es cierto?, ese derecho. Porque cuando ya ha cesado la amenaza y puede volver, hay una inminente situación de que pueda volver, entonces puede presentar ese habeas corpus innovativo. Luego tenemos el habeas corpus instructivo, ¿no? ¿Qué significa el habeas corpus instructivo? Por ejemplo, una persona detenida, ya, la misma autoridad ha podido llevársela, ¿no?, detenida, pero resulta de que esta persona detenida está siendo desaparecida. O sea, es decir, no se ubica su paradero. Pero ¿quién fue que se lo llevó? Fue la autoridad. Por ejemplo, por decir un ejemplo. Y no aparece. Entonces se plantea el habeas corpus instructivo, ¿no?, para ver la integridad física, la vida de la persona. Porque alguien se lo llevó, pero ya no dan razón. Quiere decir, hay un paradero desconocido, ha desaparecido la persona. Pero no de la nada, sino que hay una situación que tiene que haber respuestas, ¿no es cierto?, porque se lo llevaron detenido. ¿Y quién fue? Una autoridad, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí aplica este habeas corpus instructivo. Luego también tenemos el habeas corpus conexo, ¿no? El habeas corpus conexo, que implica una situación de derechos que están amparados también como derechos fundamentales, pero obviamente esos derechos tienen que ser plasmados pues justamente dentro de la conexidad, ¿no? Alguna situación no clara, bueno, se puede plantear. Bueno, entonces también hemos podido nosotros ir viendo sus materiales académicos,
hay una página correspondiente al habeas corpus y de la tipología que se ha dado en las lecturas de Gerardo Eto Cruz, ¿no? Que se ha subido a su plataforma como material académico. Y ustedes ubican la obra de Gerardo Eto Cruz en su página 172 y siguientes. Ahí van a encontrar el habeas corpus y sus tipologías. A estudiarlas, porque vendrán preguntitas, ¿no? Allí varias preguntitas también, ¿no? Para su evaluación, ¿no? Entonces, esa obra de Gerardo Eto Cruz es el desarrollo del derecho procesal constitucional. Entonces hay que revisarla en su página 172 y siguientes, que refiere al habeas corpus. Obviamente la lectura es completa, ¿no? Pero específicamente a partir de la página 172 están las tipologías de habeas corpus. Bueno, con eso estamos concluyendo esta parte del habeas corpus tan importante, tan interesante que habíamos visto, con todos sus derechos que también han sido plasmados. Así que a seguir revisando nuestro material. Luego vamos a ver también el siguiente proceso, que es el proceso de amparo, ¿no? El proceso de amparo, ¿qué cosa es lo que protege, ¿no? Si según la Constitución Política del Perú, en su artículo 200, ¿qué nos dice en su artículo 200? Que el habeas corpus, el proceso de amparo, hoy conocido por el Código Procesal Constitucional, pero en la Constitución está como acción, ¿no? Entonces leemos, ¿no? Constitución Política del Perú, título quinto de las garantías constitucionales, artículo 200, que la letra dice, son garantías constitucionales la acción de amparo que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Entonces hemos leído el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución, en la cual refiere al proceso de amparo, ¿no es cierto? Entonces, esos derechos protegidos, que el amparo procede en defensa de los siguientes derechos: de igualdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, de igualdad a no ser discriminado, por ejemplo, por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, opinión, condición económica, idioma, o cualquier otra índole, ¿no? Entonces, fíjate, acá tenemos que hablar un poquito cuánto de eso hay en el Perú, ¿no? Cuántas veces las personas pueden verse vulneradas sus derechos, cuánta tolerancia hay, ¿no? ¿Existirá racismo en el Perú? Tú dirás, ¿no? Hasta dónde llega la idiosincrasia peruana, la sociedad peruana. ¿Es tolerante? Habla de sexo, orientación sexual. ¿Cuán tolerantes somos ante, por ejemplo, los homosexuales, ¿no? Tanto damas como varones. Tema de religión, opinión, condición económica. Si habíamos hablado de racismo, ¿podemos hablar de clasismo? ¿Cuánto de eso hay en el Perú? ¿Habrá? ¿No habrá? Tú dirás, ¿no? Porque el clasismo no ve mucho color de la piel. El clasismo es qué situación, eh, qué condición económica puedes tener, ¿no? Para ver si perteneces a tu grupo, a este grupo, una élite, ¿no? Y hasta qué punto uno puede ser, pues, tolerante con todo eso. Entonces, prácticamente, pues, habrá que analizar tantas cosas respecto a este tema del proceso de amparo, ¿no? Entonces tenemos allí prácticamente que tenemos que guardar mucha tolerancia y revisar también y estar muy atentos y alertas a qué derechos pueden estar siendo vulnerados, ¿no? Para defenderlos. Ahora, el otro tema es que dice como derecho protegido del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, ¿no? Claro, cualquier confesión religiosa. Nosotros podemos ser, pues, católicos, evangélicos, protestantes,
Iglesias, pues, pero cuán tolerantes somos también, ¿no? Que no podemos nosotros estar diciendo cosas como, por ejemplo, mi religión es mejor que la tuya, o que estos son pecadores, estos son buenos y estos son malos. ¿Es con qué derecho, no? Entonces, cada uno con su conciencia, ¿no? Y a la libertad, justamente, de ese ejercicio de cualquier confesión religiosa que uno pueda tener. Entonces hay que ser muy tolerantes también, ¿no? Hablar de política y religión es bien complicado, ¿no? Eso sí. Bueno, luego también el derecho de información, opinión y expresión, ¿no? Derecho de opinión, expresión, es importante, ¿no? Establecerlo, porque la situación es que tenemos libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión, pero ¿cuánto de profundo conocemos eso? Yo recuerdo que tenía un profesor hace tantos años, mira, cuando yo recién ingresé a la universidad, ya por ¿cuántos años? ¿No? Han pasado ya 1985, ¿no? Aproximadamente en mayo, estábamos en una clase, hace ya tantos 35 años. Había un profesor que nos tenía una forma particular de dar su clase, pero hacía participar a todos, ¿no? Siempre eso es bueno. Y tenía una particularidad muy, muy sui generis, ¿no? Entraba primera mañana, tempranito, ¿no? La primera clase eh, del día, y venía muy apurado. Él siempre subía las escaleras de 3 en 3 gradas, era muy, muy, muy activo, caminaba bien rápido, era así, su temperamento era así. Bueno, entró un día así, entró al salón y de frente entró con una pregunta. A ver, ¿habrá libertad? ¿Hay libertad de expresión? ¿Hay libertad de prensa? ¿Hay libertad de opinión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay? A ver, formen grupos. Entonces nosotros nos mirábamos, ¿no? Y bueno, formamos un grupo, otro grupo, otro grupo. Y comenzábamos a debatir eso, ¿no? Oye, sí, no hay, sí, no hay, sí, sí. Bueno, ¿qué tiempo vivíamos? Estábamos mayo de 1985 todavía. Quien estaba de presidente en aquella época, en ese tiempo, en ese mes todavía, era Belaúnde. Ya en julio de ese año cambiaba ya, el poder subía a manos de García Pérez, que iba a asumir en julio de 1985, ¿no? Ya era el presidente electo, pero todavía estábamos con el tema de con el presidente Belaúnde, y en efecto, pues comenzamos a debatir el grupo. Y al final confluimos, pues, el grupo que sí, sí hay libertad de prensa, libertad de expresión, sí, cómo no. Otro grupo también opinaba lo mismo, y otro decía que no, no. Bueno, la cosa es que el objetivo del profesor era generar el debate. Entonces, en ese focus group, ¿no? Porque es un focus group lo que habíamos hecho allí, cada grupo pues opinaba y había un representante, decía, representaba al grupo y coincidía con el otro grupo, o el otro discrepaba y ahí venía la dúplica, la réplica, y entonces se hacía enriquecedor toda esa discusión. Al final el profesor ya dijo, bueno, muy bien, yo voy a dar mi opinión. Y dijo, pues, en efecto, sí hay libertad de expresión, sí hay libertad de prensa, ¿cómo no? Vivimos en un estado democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sí dijo, fíjate, ¿hace cuántos años? Mira, que hay libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de opinión, ¿sí? Pero el dueño del medio de comunicación tiene un color político. Fíjate, tiene un color político. ¿Y qué significa eso? Era para otro debate, ¿no? Entonces, yo digo una cosa, un profesional puede dejarse manipular por otro, no existe una ética profesional. Un periodista que trabaje para un medio de comunicación, ¿le pueden enmendar la plana? Si tiene que informar una noticia respecto de algún grupo de poder, ¿podrá hacerlo con su libertad? ¿Puede escribir un artículo sobre eso y publicarlo? Está en su libertad de expresión, de opinión, de prensa. Pero si viene el dueño del medio que tiene afinidad
con ese grupo y le dice, ¿sabes qué, Eduardo? O Luis, como se llame, ese artículo que tú vas a sacar, ¿no? No sale, refúndelo por ahí, no sé, eso no va a salir publicado, así que escribe otra cosa por aquí. Entonces el periodista, que es profesional, podrá decir, acatar esa orden, y él estará pensando, bueno, si no acato la orden, pierdo mi trabajo. Bueno, yo estoy ganando 5.000 soles, mi familia necesita de mí, mis hijos que en la universidad, etcétera. Y lo piensa y dice, bueno, pues no lo publicaré, pues. Bueno, ese día ese profesional dejó de ser periodista, ¿no? Claro, pues porque mira, uno no puede dejarse manipular por nadie, ¿no? Y si hay que perder el trabajo con la frente bien en alto, ¿no? Por último, si tengo que dejarme, conseguiré otro, pero salgo por esa puerta principal, no por la puerta falsa, como se dice, ¿no? Por la puerta principal con la frente bien en alto, ¿no? Con dignidad, y conseguiré, estoy seguro, un trabajo igual o hasta mejor que ese, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Acatar una orden que prácticamente ya va contra tus principios, tu ética, y al final, ¿qué costo va a tener eso, no? ¿Cómo uno se va a poder mirar en el espejo? ¿Cómo uno se va a poder ir a la cama, a dormir tranquilo, cuando sabe que su propia conciencia es su juzgador, ¿no? Entonces, definitivamente eso, bueno, cae profesionales y profesionales, pues. Entonces, fíjate, eso han pasado ya 35 años de eso. ¿Algo de eso se irá habiendo hoy? Pregunto. Cada uno tendrá también su respuesta, ¿no? Ya vienen elecciones y vienen acomodos, vienen situaciones de contribuir a tal partido, ahora esas reformas que tienen que ver del partido, ¿no? Todo tiene que ser transparentado, todo tiene que ser bancarizado, ¿no? Quien quiere dar un dinero tiene que bancarizar, tiene que ser transparente, ¿no? Estoy contribuyendo, ¿no? Tal partido, tanto, ¿por qué? Porque, pero está con nombre y apellido y las cosas transparentes, ¿no? ¿Qué problema puede haber? Pero situaciones oscuras, sin bancarizar, ingentes sumas de dinero, ¿a cambio de qué? Ese es el tema, ¿no? Entonces, libertad tenemos, pues, pero ¿qué factor político puede haber? Hay un poder, ¿no? Entonces, fíjense, esas situaciones, fíjate, hay que analizar, ¿no? Porque justamente estamos viendo acá los derechos protegidos del proceso de amparo, ¿no? Y cuando hablamos, pues, de esos derechos protegidos en defensa de esos derechos, ¿no? De libertad de opinión, de información, de expresión, ¿no? Pero para ejercer defender ese derecho, pues, ¿qué entendemos por esos derechos? Primero, y de ahí todo lo demás, ¿no? ¿Ves? Qué importante. Bueno, a la libre contratación también, ¿no? Defiende este proceso de amparo, a la creación artística, intelectual y científica, ¿no? Uno es libre de crear, hacer artículos también, ¿no? Y está allí con pruebas de campo que uno ha podido realizar. Muy bien, entonces todo eso estamos nosotros pues prácticamente inmersos, ¿no es cierto?, en poder defenderlo, ¿no? Luego hay un tema de los secretos de documentos, a la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿m? Al secreto de documentos privados. Todo eso también pues implica una defensa, ¿no? Muy cerrada de también esos derechos, porque de lo contrario pues imagínate, ¿no? ¿Qué otro derecho protegido? El amparo, el derecho de reunión, ¿m? Uno es también libre de eso. Salvo pues que se corten pues las garantías, ¿no? Como hemos visto, ya son situaciones de situaciones ya extremas por alguna situación apremiante que ha pasado, por ejemplo en este tema del virus, ¿no? Del coronavirus. Bueno, también tenemos los derechos del honor, de la intimidad, de la voz y la imagen, la rectificación de informaciones inexactas o agraviantes, ¿no? Uno tiene el derecho de poder defenderlos, ¿no? Toda esa situación, ese honor,
esa intimidad a tu voz y a tu imagen. Cuando se vean pues vulnerados, tú puedes recurrir también a este derecho, ¿no? A este proceso. Libre de tener una asociación, ¿no? Pertenecer. También derecho al trabajo. Mira, cuando son vulnerados esos derechos, están allí el tema del proceso de amparo, ¿no? Que se va a iniciar ¿dónde? En el Poder Judicial, habíamos dicho, ¿no es cierto? Muy bien. Derecho también, si estamos hablando de derecho laboral, derecho a la sindicalización, ¿no? A la negociación colectiva y a la huelga, ¿no? Es un derecho ya ganado, ¿no? Y que tenemos que nosotros también defenderlo, y cuando eso se vulnere, podemos aplicar un proceso de amparo al respecto, ¿no? Muy bien. Luego, de participación individual y colectiva en la vida política del país. Todos somos políticos de alguna forma. Lo que no hay que ser es politiqueros, ¿no? Eso es una gran diferencia. El ser politiquero y el que ser político, ¿no? Ahora, el que diga yo no soy político, soy apolítico, pues no es tan preciso, ¿no? Porque todos, así no pertenezcamos a un partido político, ¿no? Pero tú tienes tu libertad de defender una filosofía de vida. ¿Qué política de vida tienes tú mismo, ¿no? ¿Qué de la defiendes, ¿no? ¿Qué doctrina es la que tú te perfilas, ¿no? Entonces todo eso es una libertad que uno puede ejercer. Entonces hay que de alguna forma defenderla, ¿no? Y a participar, definitivamente. La participación individual o colectiva en la vida política del país. Es decir, yo puedo ser independiente inclusive, ¿no? Y si quieres pertenecer a un partido, bueno, te afiliarás y defenderás, ¿no es cierto?, su doctrina que tendrá ese partido, etcétera, ¿no? Habrá que averiguar si calza con tus principios, ¿no? Si es así, bueno, adelante, ¿no? Y si quieres participar, tienes toda la libertad de hacerlo. Luego también, el derecho a la nacionalidad. Nosotros tenemos derecho a esa nacionalidad, nuestra nacionalidad, ¿no? Que también defiende el proceso de amparo. De tutela procesal efectiva, el debido proceso, todo eso también ya es un derecho humano, un derecho fundamental, ¿no es cierto? Entonces quiere decir de que eso también, cuando es vulnerado, podemos defender con un amparo. También el derecho que protege es a la educación, como también que los padres escojan libremente el centro donde van a estudiar sus hijos. Y participar en el proceso educativo también de sus hijos, ¿no? Participar, mira, la democracia es eso. La democracia es participación. No solamente nos quedamos con votar, tenemos que participar. Muy bien. Ahora, también el derecho de impartir educación dentro de los principios constitucionales, ¿no? También es una forma de impartir educación con esa libertad y esos derechos, ¿no? A la seguridad social, por supuesto. Todos tenemos derecho a la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social? Pues tener buenos planes de salud, previsional para la vejez, y todo lo que implica pues el tema de la salud pública, ¿no? La seguridad social abarca muchas cosas. Entonces esos derechos tienen que estar muy bien, ya están reconocidos y tienen que estar muy bien defendidos también. De la remuneración y de la pensión, mira, va concatenado con la de seguridad social, ¿no? De la remuneración y de la pensión. Tenemos que ver cómo va eso. Mira, estamos viendo muchas situaciones ahora, ¿no?, complejas respecto a lo previsional, lo que administra el Estado y lo que administran las entidades privadas, ¿no? El sistema privado de pensiones, las AFPs, o la Oficina Nacional de Previsional, ¿no? Entonces, la ONP, ¿no? Esa oficina, pues, tiene que ver también el tema de las pensiones, ¿no? Entonces tenemos que nosotros de alguna forma también conocerla para defenderla, ¿no? Luego tenemos a la libertad de cátedra, ¿no? Claro, cada profesor es libre de dictar su cátedra dentro de los parámetros de la libertad que tiene de su conocimiento y poder impartirlo a la forma
qué crea conveniente hacerlo para que llegue al alumno, ¿no? Para que llegue a formarlo. Entonces, esa libertad de cátedra es que podemos hablar muchos temas, ¿no? Somos libres los docentes en hablar muchas cosas, muchos temas, y poder debatirlos, poder procesarlos con el alumno, de las preguntas también, absolverlas, y estar en esa libertad de cómo formar a nuestros alumnos, ¿no? Lo que sí no está permitido, muy aparte ya lo que se entiende por libertad de cátedra, pero lo que sí no está permitido, sí, hay una libertad de cátedra, pero no un tema de apologías, ¿no? Por ejemplo, ensalzar, por ejemplo, la lucha armada, el terrorismo, delincuencia, etcétera, ¿no? Esas cosas, ¿no? O ensalzar a personajes de la historia nefastos, ¿no? O sea, hacer apología, es decir, engrandecer, ¿no? O admirar, ¿no es cierto? Idolatrar, ¿no es cierto? A eso y hacer apología, eso sí no está permitido, definitivamente, no confundir, ¿no? Libertad de cátedra con apologías, ¿no? Eso no está permitido. Ahora, para entender muy bien el tema de apología, habrá que entender primero qué cosa entendemos por ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? Una vez que ya nosotros estudiamos muy bien eso, ya podemos plantear el tema de las apologías, ¿no? Pero las ideologías, pues hay que estudiarlas, ¿no? Como el factor que se llama de la ciencia política, ¿no? Para el politólogo, ¿no? Uno tiene que, obviamente, ver el tema del estudio del Estado, la política, la filosofía, todo eso hay que verlo, ¿no? Muy bien. Ahora, también está protegido, dice, libertad de acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el artículo 35 de la Constitución? ¿Qué nos dice ese artículo 35? Nos dice, habla del capítulo 3 de los derechos políticos y de los deberes. 35. Los ciudadanos pueden ejercer los derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos, mira, los aportes que estábamos hablando, y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general. Quiere decir, pues mira, acá está plasmándose que ese origen de recursos económicos tiene que ser transparentados, bancarizados, para que no haya ningún viso pues de suspicacias, ¿no? Para evitar justamente esa situación. Entonces, luego también tenemos como otro derecho protegido, el de gozar, ¿no? De un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El medio ambiente, ¿no? ¿Hasta qué punto está el Estado también invirtiendo en todo eso, ¿no? Ejercer el poder tuitivo de protección a los ciudadanos, las empresas que vengan, las transnacionales, las empresas mineras, todo el tema de contaminación, estarán invirtiendo en los buenos filtros, donde se plasme también el tema de lo que se conoce con los estándares internacionales, ¿no? Todo eso, de que lo que está permitido, ¿no? De las emisiones de gases, etcétera, ¿no? El agua, hasta qué punto está siendo procesada para que no llegue a la ciudadanía contaminada. El Estado estará ejerciendo su rol fiscalizador, de inspección, para que se cumpla ese poder tuitivo de protección a la ciudadanía. Todo eso. A la salud también defiende el proceso de amparo, a la salud. También los demás que la Constitución reconoce, ¿no? Entonces, fíjate, todo eso es... Ahora, ¿qué derecho no protege? Ya hemos visto todo lo que protege el amparo, ¿no? ¿Ya? Y los demás que la Constitución reconoce, pero ¿qué no protege? En su artículo 38, los derechos no protegidos no proceden al amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional, dentro, directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Ahora, la legitimación, ¿no? El procedimiento.
A ver, el afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo, ¿no es cierto? El afectado mismo, persona legitimada para su defensa. Ahora, representación procesal, ahí tenemos revisar pues el artículo 40 y siguientes, donde el afectado puede comparecer por medio de representante procesal, no es necesaria la inscripción de la representación otorgada. Entonces ahí tenemos nosotros que también, tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante acreditado. También se puede imponer demanda de amparo a cualquier persona cuando se trate de amenazas o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos, ¿no? Luego también la Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales. Entonces, fíjate, todo eso en sus artículos 40 y siguientes está viéndose la defensa, ¿no? Ahora, hay una procuración oficiosa. Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando ésta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de inminente peligro, o por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halla imposibilidad de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso. Quiere decir de que inicialmente puede haber una representación, pero tendrá que ser formalizada cuando ya la persona afectada misma pueda comparecer y efectivamente, de alguna forma, esto tenga que nuevamente ir y ratificar lo que ya se comenzó, esa demanda, ¿no? La ratifica y listo, sigue para adelante, ¿no? La demanda escrita contendrá cuando menos los siguientes datos y anexos. 1. La designación del juez ante quien se interpone, ¿no es cierto? Ya, eso clarísimo, está en el artículo 42, revisar esos articulados. El nombre, identidad y domicilio procesal del demandante, el nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 del presente código. La relación numerada de los hechos que se hayan producido o estén en vía de producir la agresión del derecho constitucional. Quiere decir de inminente peligro también, ¿no es cierto? Los derechos que se consideran violados o amenazados. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide, ¿no? El petitum. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado. O sea, necesariamente se necesita, aparece escrito, firma de abogado, ¿cierto? En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del juzgado o sala correspondiente. No puede ser rechazada ese escrito, ¿no? Tiene que, de obligatorio cumplimiento, recibirlo. Acumulación subjetiva de oficio cuando la demanda apareciera la necesidad de comparecer a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso lo va a afectar. Entonces quiere decir de que puede haber una acumulación subjetiva de oficio. Plazo de interposición de la demanda. Mira, el plazo, ¿no? Que está en el artículo 44 para su revisión. El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los 60 días hábiles. 60 días hábiles. De producida la afectación siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y si se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. ¿Correcto? Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. Muy bien. Para el cómputo de plazos se observarán las siguientes reglas. Fíjense, estamos en el artículo 44. Uno dice, el plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con anterioridad. 2. Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo se inicia en dicho momento. 3. Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha en que haya cesado totalmente su
ejecución. ¿Correcto? Muy bien. Estábamos así. 4. La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Solo si la afectación se produce, se deberá empezar a contar el plazo. O sea, es que empiece, ¿no? No es que me pareció. Entonces, la amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio, ¿no es cierto?, al cómputo del plazo. Solo si la afectación se produce, se deberá empezar a contar el plazo. Ahora, si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista. Ya está. 6. El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda. Agotamiento de las vías previas. Eso está en su artículo 45. ¿Qué nos dice ese artículo 45? El amparo solo procede cuando se haya agotado las vías previas. En caso de duda sobre el agotamiento de la vía previa, se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. ¿Correcto? Entonces está ahí establecido. Artículo 46. Excepciones al agotamiento de las vías previas. No será exigible el agotamiento de las vías previas si una resolución que no sea la última en la vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo que se quede consentida, ¿no? Para que se quede consentida. 2. Por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. O 4. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. Ahora, el proceso de amparo pues, puede ser rechazado, ¿no? Una improcedencia liminar. Está en su artículo 47, en su calificación. Pues, leer ese artículo 47 taxativamente está puesto. Puede haber una inadmisibilidad también. Ya manejamos esos términos, ¿no? ¿Cuándo es improcedente? ¿Cuándo inadmisible? Muy bien. Hay una reconvención, abandono y desistimiento. ¿Qué pasa con esto? Dice, en el amparo no procede, acuérdense, en el amparo no procede la reconvención ni el abandono del proceso. Es procedente el desistimiento. En el artículo 50, acumulación de procesos y resolución impugnable, ¿no es cierto? Cuando un mismo hecho o acto, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han ejercido separadamente su derecho de acción, el juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo. La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable, no se puede impugnar. Muy bien, entonces tenemos allí muy interesante este tema. Ahora, ¿qué impedimentos hay según el artículo 52? El juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código Procesal Civil. En ningún caso será procedente la recusación. El juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de impedimento o lo hace cuando no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad de naturaleza disciplinaria y penal. Mira, fíjate lo que está diciendo. Entonces es muy importante eso, ¿eh? Luego, ya leeremos pues el artículo 53, su trámite, cómo se admite la demanda, ¿correcto? Cuando hemos estado viendo, por ejemplo, el recurso de agravio constitucional que vimos, ¿se acuerdan? En la primera unidad, todo eso, cómo plantear el RAC, el recurso de agravio constitucional. Bueno, cómo se inicia un amparo, ¿no? Artículo, su trámite, 53. Luego está la intervención litis consorcial, bueno, contenido de la sentencia fundada, ¿no es cierto? Y las costas y costos, ¿no? Todo eso está en los artículos correspondientes, ¿no? Lo que es el 53, 54, 55, 56 siguientes, ¿no? Ahí habrá que analizarlos muy precisamente. Bueno, si nosotros revisamos el contenido de la sentencia, dice que la sentencia que declara fundada la demanda de amparo contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes. 1. Identificación del derecho constitucional vulnerado o amenazado. 2. Declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de los derechos constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. 3. Restitución o restablecimiento del agraviado en el
pleno goce de sus derechos constitucionales, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. 4. Orden y definición precisa de la conducta o cumplir con el fin de hacer efectiva la sentencia. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. Entonces, fíjense, el tema de costas y costos también lo pueden ver en su artículo 56. En el 57 habla de apelación, el amparo, ¿no? La sentencia puede ser apelada dentro del tercer día siguiente a su notificación. El expediente será elevado dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la concesión del recurso. Cuando hemos visto recurso de agravio constitucional, hemos estudiado todo eso con estos articulados, ¿no es cierto? Trámite de la apelación, ahí está, el superior concederá 3 días al apelante para que exprese agravios. Recibida la expresión de agravios o en su de rebeldía, concederá traslado por 3 días, fijando día y hora para la vista de la causa. En la misma resolución, dentro de los 3 días siguientes se recibirá la notificación. Las partes podrán solicitar de sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. El superior expedirá sentencia dentro del plazo de 5 días posteriores a la vista de la causa, bajo responsabilidad. La ejecución de la sentencia, en su artículo 59, ¿no? Procedimiento para la represión de actos homogéneos. Entonces, fíjense, ya, entonces podemos ver allí, cuando hemos visto los articulados correspondientes al tema de las disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que es del artículo 1 y siguientes, hemos podido ver, ¿no?, todo el tema de lo que implica la situación del recurso de agravio constitucional que habíamos visto, ¿no? Las medidas cautelares correspondientes, que el artículo 15 también habíamos explicado eso, ¿no? Eso en los artículos correspondientes a el artículo 1 y siguientes, porque habla de las disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que son la jurisdicción constitucional de la libertad. Y eso ya hemos visto cuando vimos recurso de agravio constitucional. El artículo 18 habla del RAC, pues, ¿no es cierto? Recordando, ¿no?, en esos artículos de las disposiciones generales para esto. Muy bien, entonces hemos complementado justamente esa situación y hemos visto, pues, ya hemos concluido con lo que es el habeas corpus y el proceso de amparo. Vamos a seguir en la siguiente sesión con los demás procesos, ¿no?, del habeas data, cumplimiento, ¿no es cierto?, y siguientes que son de la jurisdicción constitucional orgánica, que continuará, ¿no es cierto? Muy bien, conmigo hasta este momento vamos a concluir esta clasecita para complementarla con otras, ¿sí? Muy bien, hasta pronto y nos estamos viendo. Muy bien, hasta pronto.